raíz de que nos fuimos justamente a la exposición de arte plumeril de la cultura ayánica, de la cual, Adrián, quisiéramos preguntarte o que nos hables un poquitito sobre esta exposición, cómo se realizó y bueno, qué temática tiene. Muy bien, primeramente mis saludos, José, para ustedes, al canal Atlantis y para todo el pueblo de Ayacucho. Muy gustosamente voy a responderte a la pregunta que me haces. En uno de los salones del Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga se está presentando hasta fines un asunto muy interesante. Es con el título de Ayanincas. ¿Qué cosas se está presentando acá? Se está presentando prácticamente algo de biodiversidad de esa zona, de la ceja de selva especialmente. Entonces hemos visto cuadros muy interesantes, por ejemplo, con hechos de plumas y trabajos con especies existentes en la ceja de selva. Entonces, muy pocas veces se ha hecho este tipo de exposiciones. Oiga, cuando usted ve, por ejemplo, una diversidad de plumajes, estamos reconociendo de que nuestro país tiene pues 1846 especies de aves, y son aves de todo color, de todo tamaño, es impresionante. Entonces, los ayanincas utilizan, ¿no?, estas plumas un poco para diferenciarse, tal vez en categorías, etcétera. Pero además se hace también la presentación en fotografías de los alimentos que ellos domesticaron hace muchísimos años atrás. Se notan productos, por ejemplo, que se consumen casi a diario en todas partes. Me refiero al camote, a la yuca, ¿no? Son especies que ellos domesticaron hace 8.000 años antes de Cristo, y son pues especies que nos hacen notar que son especies alimenticias, pero ni siquiera alimenticias, son medicinales. Yo le hablo del camote. El camote, dentro de su composición química, tiene 100% de vitamina A, y la vitamina A responde, ¿no?, para que la visión no se pierda. Entonces, estamos hablando pues de un alimento de primera calidad, sí, y no es un alimento pues, que se le está dando al perrito, etcétera, ¿no? Eso debemos consumir nosotros. Adrián, en cuanto a lo que conversamos en tu oficina sobre todo lo que es medio ambiente, amigos, ¿en qué proyectos en este momento, qué proyectos se está realizando, en qué proyectos se está abocando el gobierno regional en cuanto a lo que es medio ambiente? Bueno, con respecto a recursos naturales y medio ambiente, tenemos 3 proyectos de continuidad. Se han iniciado en el mes de abril, por ejemplo, sobre la zonificación ecológica y ordenamiento territorial. Para nosotros, este proyecto es una herramienta importante, como quien dice, para ordenarnos. Porque bien ustedes, yo quisiera poner un ejemplo. Por su capacidad de uso mayor de las tierras en el Perú, tenemos 5 categorías. Tenemos tierras aptas para cultivo limpio, para permanente, para pastos, para forestal y de protección. Pero estamos nosotros, por ejemplo, reforestando en lugares o pisos ecológicos que no es conveniente de acuerdo a la especie. O utilizamos cultivos no de acuerdo a su ecología, pero nuestros antepasados lo hacían eso. Entonces nosotros lo estamos utilizando ordenadamente nuestras tierras. Pero también acá podemos agregar lo siguiente. Oigan, en el Perú, especialmente pues en Ayacucho, se ha deforestado tanto. Entonces, como se ha deforestado tanto, estamos reemplazando con una especie exótica que es el eucalipto. Y el eucalipto se han acostumbrado a plantar en sitios que no le corresponde ecológicamente. Entonces, discúlpame, Adrián, quería preguntarte algo muy importante. Nosotros vemos casi toda la sierra llena de eucalipto, ¿verdad? Pero el eucalipto no es oriundo del Perú, ¿verdad? No. ¿Qué había en la época de nuestros incas? El eucalipto es una especie foránea que viene de Australia, es originario de Australia. Allá tienen como 200 especies de eucaliptos, y acá en el Perú creo que hay 5. Pero yo le digo pues, yo sé que tiene bondades el eucalipto, pero poniendo dentro de su ecología, ¿no?
porque es una planta medicinal, se utiliza su madera, pero cuando no se pone dentro de su ecología, esta especie desertifica los suelos, saliniza los suelos, erosiona los suelos. Entonces, esa es la desventaja de esta especie. Entonces, como se ha traído esto, yo le digo, las microcuencas y las mesocuencas, por ejemplo, en Ayacucho, se ha deforestado. O sea, se ha deforestado el quinoal, el quishuar, el chachas, etc. Entonces, como ya no tenemos especies, hay que ponerle eucalipto. Eso está mal. Hay que devolver las mismas especies, porque esas especies van a responder de acuerdo a su ecología. Adrián, en cuanto a lo que son plantas medicinales, sabemos que el Perú tiene una diversidad increíble en cuanto a lo que son plantas medicinales, pero en este momento, ¿qué sabes de algunos estudios que se estén haciendo con plantas medicinales? ¿Qué plantas medicinales oriundas de aquí, de Ayacucho, se están utilizando mucho y que nos están dando muchos resultados en diferentes enfermedades, patologías, ¿no? en el área de salud? Bueno, realmente, si hablamos de plantas medicinales, Ayacucho es un gran potencial en especies de plantas medicinales. Oiga, tenemos desde herbáceas, arbustivas hasta árboles. Tenemos una gran diversidad de plantas medicinales. Yo le hablo a usted, por ejemplo, es una planta de origen peruano, el matico, ¿no? El matico. Entonces lo conocemos con ese nombre común, el matico. Todo el mundo conoce el matico. La gente en el mercado compra. Entonces, ¿y saben para qué lo compra? No, la planta es antiinflamatoria. Sí. ¿No? Entonces es una especie, es una planta sagrada realmente. Entonces la gente ya sabe utilizar, ¿no? Las hojas se pone a hervir y luego se hace pasmas o se baña con el agua hervida de matico. Entonces es una planta realmente bastante utilizada, especialmente en las zonas urbanas como Ayacucho, y seguramente en otras partes también, porque el matico ya prácticamente ha rebasado la frontera. Adrián, un producto que proviene del Perú, que ha alimentado durante miles de años, a generaciones y generaciones de peruanos, y que ahora alimenta a todo el mundo, como saben todos ustedes, es la papa. En cuanto a la papa, ¿cuántas variedades de papa hay? Y quería preguntarte algo muy especial. La cantidad, porque yo tengo entendido que la cantidad y la variedad de papa que existe hoy en día es muy amplia, pero esta amplitud era también la que teníamos nosotros en la época del incanato. Bueno, realmente hay que admirarnos a nuestros antepasados. Si hablamos de la papa, habría que empezar hablando sobre su origen. La papa empieza a ser domesticada hace 10.000 años antes de Cristo. Entonces, esos nuestros antepasados eran unos grandes genios. Empezaban a domesticar y la domesticación duró 4.000 años. O sea, generaciones de vidas pasaron. Entonces, ahora tenemos 9 especies de papa domesticadas. 9 especies de papas domesticadas. Una de ellas que conocemos nosotros, la papa amarilla, ¿no? Claro. La papa aguayo, son 2 especies diferentes. Pero dentro de estas 9 especies, en el Perú se encuentra y está localizado en el Centro Internacional de la Papa 3.833 variedades de papa. Es decir, tenemos papa de toda forma, de todo tamaño y de todo color. Y ya nos han dicho ya, quienes han estudiado sobre su composición química, las papas de color son anticancerígenas, especialmente la papa azul, pero también hay papa negra. Entonces, 3.833 variedades, ningún país en el mundo tiene esa cantidad. Nosotros somos, pues, prácticamente, como dice, los inventores de la papa. Por eso, cuando los norteamericanos querían demostrar que Chile no era el centro de origen, agarran la papa de Puno, empiezan a estudiar mediante ADN y localizan de que al norte del lago Titicaca había sido el centro de origen de la papa. Entonces, ven ustedes, ¿y qué viene a ser la papa chilena? La papa chilena viene a ser la nieta de la papa peruana. Adrián, muchas cosas dentro de la ecología, dentro del medio ambiente nos preocupan, pero también la fauna es motivo de preocupación.
¿Qué se está viendo en este momento para conservar la biodiversidad? ¿Qué problemas hay o qué amenazas hay en este momento con nuestra biodiversidad y nuestra fauna? Bueno, hablando de este punto, tenemos nosotros un problema bastante serio. Y este problema es prácticamente la pérdida de biodiversidad en nuestro país. Nosotros estamos calificados dentro de los 17 países megadiversos, el 5º puesto. ¿Por qué? Porque tenemos pues una inmensidad, un emporio de especies de vegetales, de mamíferos, de reptiles, aves, peces ni hablar. Entonces, sin embargo, vean ustedes cómo en un país megadiverso, teniendo tantas leyes conservacionistas en el Perú, no se hace respetar, por ejemplo, la depredación de especies. Oiga, tenemos pérdida de biodiversidad por la cacería ilegal. Oiga, por todas partes persiguen a la vicuña, y la vicuña es símbolo de la patria, es prácticamente para nosotros un patrimonio. ¿Pero por qué lo persiguen a la vicuña? Lo persiguen a la vicuña, ¿por qué? Porque 1 kilogramo de su fibra, no es lana, es fibra, que mide 8 micrones, cuesta $600. ¡Qué bárbaro! Oiga, hacerse un terno de la fibra de vicuña, oiga, nos va a costar por lo menos $8,000. $8,000. Hay que trabajar todo un año para alcanzar esto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Pero también han ingresado especies foráneas al Perú. Tenemos una especie que ha sido prácticamente declarado como la plaga principal de la agricultura peruana. Me refiero a lo que todo el mundo llama quicuyo, ¿no? Quicuyo. Esta especie, su nombre técnico es Pennisetum clandestino. Esta especie viene de Kenia, de África, de la tierra de los abuelos de Obama. Oiga, y llega acá al Perú y que quicuyos, pero no es, pero es una planta invasora. ¿Qué cosa hace? Prácticamente permite el retiro de nuestras especies, porque es una especie que rápidamente crece, se multiplica por semillas y rizomas y barre al resto, y ni siquiera es un buen pasto para el ganado. ¿Ve? Entonces, ese es un ejemplo. Pero también hay otros ejemplos todavía sobre esta situación. Nosotros tenemos el problema, por ejemplo, de la expansión de la frontera agrícola. Oiga, ¿qué estamos haciendo en la selva? En la selva se está talando, se quema para ganar tierras para agricultura. Oiga, felizmente, ya con Antonio Brag se ha declarado que 54 millones de hectáreas de bosques en el Perú se va a mantener así intacto. Ojalá, ojalá. Tenemos una ley forestal que hace poquito lo han aprobado. Ojalá estas leyes no salgan, pero para hacer respetar, que no estén no como letras muertas, porque a mí me llama la atención. Tenemos tantísimas leyes conservacionistas y ninguna se cumple. ¿Por qué? Porque no hay difusión. No hay difusión, ¿no? Entonces yo creo que hay que difundir. Y yo quiero agregar algo más. Yo realmente lo felicito a usted, José, por hacer este tipo de programas. Este tipo de programas, ¿no?, tiene que impactar a la población, porque mediante este programa se está fortaleciendo la educación ambiental. Eso es lo que está faltando en nuestro país. No hay educación ambiental. O sea, no hay educación forestal, no hay educación agronómica, no hay educación alimenticia, etc. Por eso tenemos muchos problemas en nuestro país, siendo un país rico, riquísimo. Y por eso me acuerdo mucho cuando Antonio Raimond, después alguna vez, ¿no?, había escrito y leímos, decía, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Entonces al principio no lo creíamos, pero es cierto. Por eso cuando dicen Ayacucho, Apurímac y Huancavelica son las regiones más pobres del Perú, mentira. ¿Sabe por qué mentira? Porque si nosotros analizamos sus tierras, sus suelos, sus lagunas, son bastante ricos. Lo que pasa es que quienes explotan no nos dejan nada. Entonces la pobreza se traduce en las comunidades. Yo creo que había que cambiar este estilo
Entonces vamos a mejorar. Pero no son pobres, pues, somos ricos en recursos naturales. Adrián, para concluirlo y brevemente, háblanos un poco sobre el centro ecológico La Totorilla, cuánto tiempo tiene, cuál es la misión de este centro. Oiga, este centro ecológico